¿Qué es lo que hemos planteado? Hemos planteado la pena de muerte para violadores de niños menores de 7 años, tal como estaba establecido en la Constitución de 1933. Y esta propuesta, bueno, tendrá que ser recogida por algún representante del Parlamento y luego tiene que ser debatida con mucho tiempo y con mucha pausa y prudencia, ¿no? Pero esto implica salir del sistema interamericano de derechos humanos, del Pacto de San José, que es justamente uno de los fantasmas que persigue la comparación con el gobierno de su padre, ¿no? El retiro del Pacto de San José. No. Derechos humanos. No, esto no significa un retiro del Pacto de San José. Yo lo he conversado con constitucionalistas y justamente por eso la propuesta... Muy buenas noches y bienvenidos, yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y lo que estaban ustedes viendo es parte de una entrevista que le hizo René Gastelumendi para Cuarto Poder a Keiko Fujimori durante la campaña electoral. El tema de la pena de muerte continúa en debate, continúa en la agenda. Hoy algunos congresistas del partido de gobierno incluso han dicho que en la bancada esto se tiene que discutir a pesar de la posición del presidente de, digamos, considerar que la pena de muerte no es viable de acuerdo a la Constitución de nuestro país. Pero el debate continúa y continúa incluso al interior de las bancadas, al interior del equipo de gobierno también. Miguel Torres, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros esta noche para hablar de este y de otros temas importantes del día. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuando uno escucha a Keiko Fujimori en el archivo de la campaña, uno dice, si hubiese ganado Keiko Fujimori en este momento, ¿el Perú tendría ya en trámite la aprobación de la pena de muerte? Creo que a uno u otro supuesto termina siendo igual, ¿no? En el sentido de que lo que señalaba Keiko era que se presentaría un proyecto de ley para poder hacer las modificaciones constitucionales correspondientes. Yo, Mávila, tengo en este punto en específico una posición distinta. Yo lo sé. Yo condeno evidentemente todos los actos execrables que pueden hacer personas desequilibradas en las violaciones. Como padre de familia también me indigno ante todo esto, pero es una posición personal mía en el sentido de que yo no soy un convencido de que la pena de muerte deba ser establecida en nuestra normatividad. ¿Y eso lo hace por un tema de valores, de principios de defensa de la vida, sí, o por un análisis jurídico, o por la capacidad disuasiva que pueda tener esta pena frente a otras maneras de legislar en torno a estos crímenes? Son varias las razones, pero la fundamental, tengo que reconocerlo que es un tema de mis propios principios, en el sentido de que yo he tomado una decisión pro vida total, y me parece que es lo más consistente, en el sentido de que si, por ejemplo, defiendo a el concebido ante cualquier tipo de aborto, siempre y cuando no sea el terapéutico, tampoco puedo ir a exigir una pena de muerte a una persona que seguramente debería desaparecer de la faz de la tierra, pero en lo personal, Mávila, yo no me siento en la capacidad de definir quién debe partir de este mundo, ¿no? Es una posición personal, claro, lo hemos visto, pero la lideresa lo anunciaba como parte del plan de gobierno y entiendo hay una iniciativa, que es la iniciativa de las sí, congresistas Schäfer y Letona, pero sí, el tema entonces va a pasar por un hay debate quienes... en la bancada o va a haber una posición sí, en bloque. Creo que eso es imposible debido a que justamente hay voces discrepantes. Posición ¿no? en bloque definitivamente no va a haber, porque es un tema de conciencia. Este es un clarísimo caso de un voto de conciencia que se va a aplicar. Yo lo que sí quiero dejar bien claro, Mávila, es que yo respeto muchísimo el hecho de que hayan presentado el proyecto de ley, que creo que es y va en lo que nuestra lideresa en su momento manifestaba, ¿no? La importancia de que este proyecto de ley se presente, se debata con pausa y con prudencia. La escuchaba y me has hecho recordar las palabras de ella. Y esto es lo importante, porque yo no voy a descalificar un proyecto de ley presentado por mis compañeros en lo absoluto, porque además yo sí reconozco que ellos lo están haciendo por el clamor que tiene el pueblo, por esa indignación natural que tiene, y yo entiendo eso, y creo que más bien va a ser una excelente oportunidad para que el Congreso pueda debatir, podamos desarrollar argumentos, ¿sí? Tanto de principios, de valores, como también principios o aspectos jurídicos. Entonces, bienvenido al debate. Me parece que es sumamente importante que esto suceda. Y además, Mávila, que yo creo que no nos debemos quedar solamente en el tema de la pena, sino que esto de acá tiene que hacernos reflexionar y pensar, oigan, ¿qué más podemos hacer?
porque en realidad el problema no se genera de un momento a otro, sino que es como consecuencia de una serie de sucesos. De hecho, ayer escuchaba a Víctor Andrés García Belaunde que comentaba y decía que en voceros han visto como prioritario la necesidad de analizar todo el tema penal que existe a efectos de dar un poquito más de coherencia a nuestro sistema, ¿no? Claro, el sistema legal parece que sí establece una serie de candados a la posibilidad de que el Perú pueda aprobar una pena de muerte, esto por los acuerdos internacionales suscritos. Ahora, es importante lo que usted ha dicho cuando cita, en efecto, a las congresistas Schaeffer y Letona, que ellas dicen que se sienten respaldadas por el clamor popular. Sí. Estamos escuchando una candidata en campaña, en archivo. Entonces, ¿esta es una ley populista? No. En lo absoluto. Yo lo que creo que es un proyecto de ley que responde a una necesidad de la población y a una forma de ver o de considerar que se puede corregir este tema a través de este mecanismo. Es una forma de ver. Ahora, hay quienes, como quien te habla, que nosotros, si bien podríamos considerar que pudiera tener algún impacto favorable para la reducción de este tipo de actos. Que no hay, bueno, los estudios igual se dividen, ¿no? Hay exactamente. Que han dicho que sí, que son los citados por su colega sí. Carla Schaeffer, pero por ejemplo, Amnistía Internacional, estuvo ayer la directora de Amnistía Internacional y nos decía que la tendencia en el mundo es a abolir reducir, ¿no? Incluso la pena de muerte y que no se ha demostrado fehacientemente que hay estudios en Japón y en Estados Unidos, al margen, por supuesto, de todos los errores procesales y de que evidentemente en un error procesal ya no hay manera de reparar el daño hecho cuando se le ha quitado la vida a alguien, por muy desgraciado y por muy violador de menores que sea. El punto aquí es si Fuerza Popular ha calculado el tema legal, porque ustedes son mayoría parlamentaria, están aquí para proponer leyes. Proponer una ley que es jurídicamente inviable para el Perú, en tanto esos tratados internacionales funcionan como candados, ¿no es hacerse el harakiri o jugar al populismo en el Congreso? No, en lo absoluto. Lo que significa la presentación del proyecto de ley siempre es poner en discusión, en debate, si es que estamos en la posición correcta o adecuada para la mayoría. Recuerda que para que nosotros podamos establecer esta modificación constitucional requieres de votaciones calificadas, o sea, requieres de 87 votos. Esto es algo que Fuerza Popular no va a definir. Y además que no solamente sea una legislatura, sino que son 2 legislaturas. Y después se tendría que analizar el tema de cómo quedaría el Pacto de San José. Así ¿no? es. Si es que es una denuncia parcial, si es que tendríamos que retirarnos. Hay también posiciones de distintos constitucionalistas al respecto. Entonces, Enrique Bernales está en contra dice que es imposible, ¿no? Y Aníbal Quiroga estuvo aquí y dijo algo sumamente interesante. Dijo que incluso la persona que podría... A ver, el compromiso del Perú no es solamente la abolición, sino es decir, a partir de abolir la pena de muerte y dejarla solamente para casos de traición a la patria en caso de guerra exterior, ya reponerla ya es una falta al acuerdo suscrito. Y todos los que aparezcan como responsables de la comisión de esa falta también asumen una responsabilidad frente a las Cortes Internacionales. Esto colocaría a los congresistas que están promoviendo esta norma en esa situación. Sí, yo también he escuchado parcialmente el pronunciamiento de Es decir, no es tan fácil ser un parlamentario que lleva un proyecto de esta naturaleza en un país con los compromisos legales del Perú. Sí, pero ojo, yo soy un convencido de que acá no hay ningún tema tabú, no hay ningún tema prohibido en el cual nosotros no podamos legislar. Finalmente para eso hemos sido elegidos. Y esa parte sí no comparto en lo absoluto con el doctor Quiroga, en el sentido de que si nosotros presentamos este proyecto de ley, lo debatimos, lo discutimos y se toma una decisión que seguramente no va a agradar a todos, o sea, va a tomar una decisión finalmente, lo va a hacer soberanamente el Perú y bueno, tendrá que responder frente a los compromisos que tengamos internacionalmente. Pero de ahí a pasar a decir de que esto podría ser que se catalogue a algunas personas como crimen, que están realizando un crimen, creo que ya estamos hablando de palabras mayores, definitivamente. Palabras mayores. Sí. Ahora, la discusión va al interior de la bancada porque preocupa que sea un proyecto de Fuerza Popular por la cantidad de congresistas que hay en el Parlamento. Digamos, preocupa a los que estamos del lado contrario, ¿no? Y a la gente que cree que debe primar el tema del compromiso del Estado, el compromiso de la palabra país empeñada ante una corte internacional en el Pacto de San José. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si esto se aprueba? Porque ustedes tienen en sus manos la posibilidad de aprobación, más aún cuando en la bancada de gobierno
no todo el mundo está en contra, por lo que hemos escuchado hoy al congresista Violeta, por ejemplo, que ha dicho que no, que ellos consideran que están a favor y que la posición del presidente es una, la posición del congresista de Belaúnde es otra, pero que ellos no han dicho ni sí ni no a nivel grupal. Entonces, es una tentación o es una posibilidad abierta para reunir el apoyo no solo de Fuerza Popular, sobre todo si la lideresa lo dijo en campaña, porque usted podría ser una voz solitaria en Fuerza Popular, sino tomando en cuenta que esto puede tener eco en otras bancadas también. Sí, pero también yo creo que podría tener eco la otra posición, ¿no? Y si, como te he podido adelantar, esto no es un voto en bloque, esto es un voto de conciencia, yo estoy seguro de que más de una persona va a tener una posición que discrepe alturadamente del proyecto de ley que se presente. ¿Y confían que serán los más? Yo, en realidad, lo que confío es que el tema sea debatido de manera serena, de manera pausada, con mucho análisis, con mucho rigor, y que ese debate más bien promueva en la población una reflexión respecto al tema, ¿no? Entonces, nuevamente, no critico en lo absoluto la presentación del proyecto de ley. Me parece que más bien este tipo de proyectos de ley son los de que deben concitar mucho la atención de nosotros. ¿No es perder tiempo en algo que no va a poder realizarse en la práctica? No, ¿sabes por qué, Mabila? Porque la población lo demanda, lo exige. La población constantemente lo dice. Entonces es importante que la población se sienta representada. Esa es la parte que no termino de entender. ¿Qué población y cómo lo demanda? A ver, las personas que están viviendo y están conociendo esta situación tienen una reacción natural, yo creo de frustración, porque ven que nuestro sistema judicial no es un sistema judicial perfecto, ven que es un sistema judicial en donde aplica a veces penas benignas, y que estas personas que, la verdad, como te decía, no deberían volver a pisar la calle. Pero eso es una cosa y la pena de muerte es otra. Hasta ahora no hemos visto un colectivo por las calles que esté clamando pena de muerte para los violadores. Eso no, es correcto, no pero yo creo, ¿de dónde viene el sonido de la calle? Yo sospecho que, y me imagino que saldrán las encuestas dentro de poco, que si se hace una pregunta a la población, me temo que una gran parte de la población debe verlo como una solución. Ahora, yo quiero entender que la población lo ve de esta manera por la frustración, y yo empatizo con eso, ¿no? Entiendo la frustración y dicen, oye, no, pues estos tienen que desaparecer, que los maten. Ya, ok, yo entiendo que tengas esa reacción. Estoy seguro que si a mi hija le pasara algo así, o a mi hijo le pasara algo así, evidentemente mi reacción sería sumamente drástica. Sin embargo, creo también que el Parlamento tiene que tener este espacio reflexivo, este espacio de debate, y este espacio incluso hasta de docencia, en donde le enseñemos a la población de que si bien una medida podría sonar como una solución a determinada situación, tenemos que ver el abanico completo, ¿no? Tenemos que ver el escenario completo. Entonces yo tengo fe en realidad de que el debate se dé, y que además tengo muchísima fe en que eso genere una serie de propuestas complementarias en temas como, por ejemplo, ¿no?, el fortalecimiento económico de la mujer. Cuando hablamos muchísimo de la violencia, hablamos de la violencia femenina y decimos, oye, sí, que hay que cuidarla al máximo, sí, pero tenemos que buscar la forma efectiva de hacerlo. Y esto es, oye, empoderar económicamente a la mujer para que la mujer no se sienta dependiente del hombre y que le debe al hombre algo, ¿no? Eso me parece, por ejemplo, de empoderamiento importante de la mujer para enfrentar la violencia contra la mujer. Por supuesto. En el caso de los violadores estamos hablando de una legislación que se cumpla, es decir, que se sancione a los responsables, que tengan las penas que se merecen y que no abandonen la cárcel. ¿Por qué no trabajar una reforma judicial en ese aspecto? ¿Por qué no impulsar? ¿Y por qué, en cambio, distraer a la opinión pública en un debate que es recurrente cada cierto tiempo y que algunos incluso hoy consideran podría hasta ser una cortina de humo? Porque también es algo que se está, o sea, si vamos a oír la calle también dice, y las redes también dicen, no, esto es una cortina de humo porque aquí nos quieren distraer con el tema del debate de la pena de muerte, que es un imposible jurídico. Es un imposible jurídico.
¿O no lo ve así? No estoy seguro de que sea un imposible jurídico, porque finalmente sí tienes un camino, que sería la reforma de la Constitución, que tienes eventualmente con una denuncia, pero también implica una la retiro. renuncia al Pacto de San José, y eso sí sería dejar a la población Mávila, y al país. pero bajo esa lógica tenemos que entender que no es un imposible jurídico. O sea, se puede dar que eso pueda costar al país en determinado cálculo, podría serlo, pero no es imposible. Entonces, presentar un proyecto en ese sentido vale. ¿Por qué? Porque se va a generar el debate, se va a generar la discusión, porque se van a generar nuevas si mañana medidas, la calle pidiese problemas. pena de muerte para los corruptos, si mañana la calle pidiese pena de muerte... Mi posición va a ser la misma, ¿no? Su posición. Sí. Lo que nos preocupa no es su posición, sino la posición de la bancada que tiene mayoría en el Parlamento. Sí, pero es que nuevamente, Mávila, yo creo que tú estás asumiendo que toda la bancada va a votar en bloque. ¿Cuántos están en contra? No tengo ni idea, porque esto todavía pero nosotros... tienen que haberlo hablado. No lo hemos discutido dentro de la bancada. Pero algo habrán comentado, han intercambiado opiniones, se ven todos los martes, algo discuten sobre actualidad. En este caso en específico todavía no hemos tratado el tema. Hasta ahora la única voz discordante que hemos escuchado de Fuerza Popular es la suya. Espero que no sea la única. Pero tiene que saber quién más está en contra, ¿o no sabe? No, la verdad que no, Mávila. O sea, recién, para muchos de nosotros recién el tema se ha puesto sobre la mesa, con ocasión de alguna declaración del ministro de Justicia, entiendo, y evidentemente con ocasión de la serie de denuncias que están apareciendo que son terribles. Entonces, las declaraciones del ministro de Justicia, ¿cómo las evalúa? Porque... Sí, yo creo que él como persona puede opinar, evidentemente, ¿no? Sin embargo, creo que tiene que ser muy cuidadoso porque siendo ministro de Justicia, cuando da una opinión, tiene que aclarar el panorama o el camino que se tiene que seguir, ¿no? Vale decir, tendría que haber explicado bien esto de la reforma constitucional, qué es lo que se prevé hasta el día de hoy, qué implicaría con el Pacto de San José. Imagine usted, ¿no? Esa es una declaración que trasciende definitivamente, sí, claro, con la tecnología de hoy a las fronteras del país. Entonces, afuera es el ministro de Justicia del Perú que se manifiesta a favor de la pena de muerte. Sí. Lo recoge cualquier periódico internacional y es el ministro de Justicia. Sí. Como te digo, porque cuando uno lleva un cargo, pues es irrenunciable ligar, digamos, no se puede desligar la opinión personal, porque no es que se rebote como el señor Juan Pérez opinó a favor, no. Su palabra tiene sentido y tiene importancia, en tanto es ministro de Justicia. Sí, tiene un peso determinado, coincido. Yo sí creo que las personas pueden opinar de manera personal, y de hecho creo que lo escuché al ministro decir esto es una posición personal, y en ese extremo yo lo entendería. Lo que sí me parece y respetuosamente le recomendaría es que, siendo él el ministro de Justicia, tenga muchísimo cuidado en transmitir cuál es el panorama o cuál es el camino que se tendría que transitar para estos efectos, ¿no? Claro. Vamos ahora al tema de Kenji Fujimori. Usted es el único que queda de la comisión, del comité encargado de disciplinario, ¿no? Porque primero salió la congresista Luz Salgado, ahora abandonó Úrsula Letona también esta comisión. ¿Cómo va el caso Kenji Fujimori? Porque entiendo ustedes han respondido, lo han citado, él ha dicho, una de las citaciones era para mañana jueves a las 8 a.m. para hacer los descargos, pero entiendo que él no va mañana y que podría ser la próxima semana, pero todavía no hay nada confirmado. Ya, a ver, vamos por partes. Aunque en este tema tengo que ser muy cuidadoso porque no quiero entorpecer el proceso que estamos siguiendo, ¿no? Entonces te voy a pedir que me comprendas en las limitaciones de mi respuesta. Hay ningún problema. Lo primero es que no es que sea el único que queda, ¿no? Sino pero que... del primer No, ¿grupo? Porque en el primer momento tengo entendido que estaba Luz, estaba Karina Beteta y estaba Úrsula, ¿sí? Entonces Luz inicialmente dijo, no, yo ya he adelantado pronunciamiento al respecto, se revisó y en efecto, en ese momento es el momento en que entré yo y luego en atención a una de las comunicaciones que nos hizo presente Kenji, se analizó el tema de Úrsula y sí, parecería que podría entenderse que Úrsula habría adelantado opinión. Entonces Úrsula, en un desprendimiento que la verdad que yo reconozco, decidió dar un paso al costado y decir, oye, ¿sabes qué? Si van a cuestionar por el tema del pronunciamiento que yo he tenido, mejor que venga otra persona que no haya tenido pronunciamientos al respecto y que de esta manera se valide, se consolide el debido procedimiento. Claro, Freddy Sarmiento asume el lugar de Úrsula Letona. Freddy Sarmiento. Entonces, estamos con Freddy, estamos con Karina. Yo lo que sí le quiero decir a la población, a ti, Mávila, es que
nosotros estamos abocados en que haya un debido procedimiento. Esto está tomando demasiado tiempo, muchísimo tiempo, y nosotros lo entendemos porque Kenji nos mandó una comunicación en la que incluso nos hacía referencia de una lesión, de una enfermedad que tenía y que iba a estar enfermo hasta el 22, luego entramos en la etapa de la semana de representación. Pero él mismo había dirigido también una comunicación pidiendo que esto se acelere, ¿no? En algún momento. Eso ha sido posterior, entonces claro, ahí he entrado yo un poquito en dudas, ¿no? Porque, oye, si esto se ha demorado no ha sido porque nosotros queramos demorarlo, al contrario, hemos sido bastante cautelosos, en el sentido de decir, oye, si la persona está enferma, evidentemente no puede ejercer su derecho de defensa de manera debida, entonces ni hablar, se suspende el proceso hasta que esté en buenas condiciones. Ya lo he visto bien, ya he visto que incluso está tuiteando nuevamente, entonces enhorabuena, ya continuemos con el proceso y sigamos viendo este tema. Y además, Mávila, déjame decirte, por más que yo esté involucrado en este comité disciplinario, la verdad es que no puede consintar tanta atención. Claro. Ese es un proceso disciplinario que se puede, y de hecho se ha abierto a una serie de congresistas, y lo que tienen que tener la seguridad, y es lo único que puedo decir, es que nosotros estamos velando porque el debido procedimiento se cumpla a rajatabla. Pero ¿qué pasa si el señor Fujimori decide la próxima semana que nuevamente está delicado de salud, o que hay algún impasse, o que no puede asistir porque los horarios no se ajustan? Esto se va a seguir dilatando. Sí, por eso hemos hecho 3 citaciones. Sí, he visto. Una es para mañana. Una es para mañana a las 8 de la mañana, otra la tenemos el lunes. Y hay 2 horarios incluso alternativos para la próxima semana. Entonces, para que él pueda escoger. Estamos tratando de adecuar y dar todas las facilidades posibles para que esto se pueda llevar a cabo. Yo tengo fe que en realidad Kenji vaya a venir y que podamos llevar a cabo ya este proceso y seguir avanzando, ¿no? El hecho de que él salga ahora y se pronuncie en contra, por ejemplo, de la ley LATAM, como se le ha llamado, las exoneraciones para el tema de importación de equipos de aeronaves y aviación comercial, ¿no es nuevamente ir hacia contracorriente en cuanto a la bancada, su posición? ¿No es otra vez poner los reflectores del otro lado? A ver, en el tuit que él ha enviado, el último tuit, que yo creo que en realidad no tiene nada que ver con el proceso, por eso lo puedo hablar abiertamente. Yo creo que Kenji está incurriendo en desinformación. Seguramente todo este tiempo que ha estado enfermo no le ha permitido revisar exactamente qué es lo que ha sucedido. Creo que es un error de parte suya de decir que esta es la ley LATAM, y por una sencilla razón. O sea, nosotros hemos pasado una votación en la cual nosotros hemos aprobado una ley que claramente deja excluida por completo, no existe ni la menor duda, a una empresa como LATAM. Porque el debate se dio, y si bien nosotros estamos convencidos de que esta norma lo que hace es beneficiar a las empresas de menor capacidad que, por ejemplo, una gran empresa como LAN, pusimos de todas maneras un candado que dijera, oiga, por si acaso, este régimen solamente es aplicable para pequeñas y medianas empresas. De hecho, a mí el tema me ha llamado mucho la atención porque he visto en redes, con sorpresa, que muchos establecen de que acá habría intereses, que nosotros estamos legislando a favor de LAN. Luego he visto a una primera ministra diciendo de que ella no está de acuerdo con esta exoneración, claro, salir al ministro de Trabajo. La política y el modelo obligan a ir eliminando las exoneraciones porque hay problemas con la recaudación tributaria. Entonces, sí, pero ¿sabes qué me llama la atención? Mávila, que me llama la atención de que cuando empezó a discutirse este tema, dije, qué raro, ¿por qué nos están diciendo que nosotros somos los que estamos promoviendo este tema? Porque yo recordaba que en la Comisión de Economía donde pertenezco, quien impulsó ver este tema fue la presidenta de la Comisión, como es natural, que es la que pone la agenda. Y la presidenta de la Comisión era Mercedes Arauz. Y es más, la presidenta de la Comisión es la que elabora el dictamen, y un dictamen favorable a esta norma. Y no solamente lo elaboró, sino, Mávila, permíteme decir que la primer ministro, en ese momento, presidente de la Comisión de Economía, ¿eso cuándo fue? Votó a favor de esta norma. O sea, lo que hoy día escuchamos a la primera ministra decir que esto está mal. Tiene ahí los documentos, tiene el dictamen, ¿no? Sí, del 14 de diciembre del 2016. Y no estaba sola, casi todos los partidos votaron a favor. De hecho, también está Jorge del Castillo, está Horacio Pacori, de Nuevo Perú, por ejemplo. Y algo muy similar sucede en el dictamen de transporte. En el dictamen de transporte también encuentro la participación
de casi todos los congresistas de distintas bancadas, ¿no? Está, por ejemplo, el congresista Lapa. Hay evidentemente un cambio de opinión sorpresivo. Sí, Eloy Narváez. ¿Que se puede atribuir al cambio de rol que ejerce en ese momento Mercedes Arauz? Es decir, una cosa es como parlamentaria, miembro de la Comisión de Economía, y otra cosa es como presidente del Consejo de Ministros. No debería ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué más ha cambiado en el panorama? Que yo sepa, las condiciones son bastante similares. De diciembre a entonces, ¿o la ley ha sufrido modificaciones? No, en realidad, si ha habido alguna modificación es para reasegurar de que no pueda beneficiarse una gran empresa como LAN. Yo quiero explicar lo siguiente, Mávila, porque a veces la desinformación nos puede confundir bastante. Esta norma, y yo te digo porque yo voté a favor, esta norma lo que hace es establecer un régimen especial de 5 años, ¿sí? En donde las empresas puedan traer aviones y que durante estos 5 años el ingreso del avión no genere el pago básicamente del IGB, el ingreso. Sin embargo, lo que la población desconoce es que al día de hoy ya existe un régimen, pero ese régimen no es de 60 meses, es de 18 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacen empresas grandes como LAN? Agarran sus aviones, lo traen acá, y antes de que cumplan los 18 meses, los vuelven a retirar para reingresar la aeronave. Entonces, así continuar con el beneficio. Entonces, acá lo que nosotros hacíamos, el análisis era, oye, claro, empresas tan grandes como ellos sí tienen la capacidad de hacer ida y venida, pero una mediana empresa no tiene esa facilidad. Claro, no puede asumir esos costos. Exactamente. De operación. Exactamente. Entonces, por ahí es donde iba la intención de la norma. Entonces, yo les pediría a las personas que están mal informando que reflexionen un poquito, que analicen lo que ha sucedido en los dictámenes, en las comisiones. Ha habido un trabajo en comisiones y que también sepan valorar algo que se está pasando por agua tibia, y es que con muy buen criterio, yo creo, el presidente del Congreso no sometió a la exoneración de la segunda votación, sino que esto se quedó en primera votación. Y yo creo que sí, que de acuerdo a la información que ha venido fluctuando y las dudas que se está generando, es saludable, en eso coincido con Kenji, es saludable que vaya a las comisiones nuevamente. Bueno, hay más pero coincidencias con Kenji Fujimori, le cuento. Sí. Hay más, porque tenemos un tuit que ha publicado hace poquísimo nada más, y creo que es porque lo está escuchando, ¿Ah, sí? Kenji Fujimori, que dice lo siguiente, ¿no? Mávila Huertas me menciona, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. También, ahí ganó un aliado para la causa. Dice, si no está prohibido legislar, legislemos sobre la bicameralidad, que es el proyecto que él ha impulsado. De hecho, él comentó en su tuit el día de ayer el tema de la bicameralidad, y yo ahí, por ejemplo, discrepo con Kenji. Yo soy un convencido de los beneficios que tiene la unicameralidad y de la importancia que ha tenido en nuestra... La unicameralidad, pero sí. yo le diría, bueno, pero Fuerza Popular ha llevado a alguna gente al Parlamento, algunos congresistas, muchos con demasiados cuestionamientos, que ética no está investigando como debe. Escuchamos cada cosa, perdóneme, pero el caso de Yesenia Ponce está bajo investigación. Bajo investigación, sí. No, el caso de esta congresista que habló de casarse con la computadora, el caso del Alzheimer provocado por un exceso de lectura. ¿Cómo se armó la lista congresal y por qué vemos en una bancada abultada, con el legítimo respaldo de la población, que parece que no se hizo un filtro adecuado, que ahora tienen muchos congresistas para el poco tiempo de existencia del Parlamento que están bajo investigación y que yo no creo que ustedes apoyen, ni creo que la propia Keiko saque pecho por las opiniones de estos congresistas, que están generando ruido político gratuitamente? Mávila, lo primero que tenemos que entender es de que estar bajo investigación no quiere decir que haya una certeza de los hechos, ¿ok? Esto es lo primero que tengo que decir. ¿Por qué, Mávila? Porque todas las semanas, y esto ya nosotros nos estamos acostumbrando, existen programas que están dedicados única y exclusivamente a tratar de desvalorar o cuestionar, no voy a mencionar los programas, pero cuestionar la calidad o los principios, los valores de cada uno de los congresistas. Yo te diría de que esto es natural y esto es algo que evidentemente pasa en todas las bancadas. O sea, claro, lo que sucede es que en nuestra bancada, como somos una bancada mayoritaria, podría parecer que existen más casos que... ¿Pero usted se siente orgulloso de haber convocado a gente como Yesenia Ponce, por ejemplo, al Parlamento? Yo me siento muy orgulloso del grupo que nosotros hemos formado. ¿De todos? Porque yo veo que existe gran experiencia, tienen capacidades, tienen un conocimiento de la problemática de sus regiones.
Yo siento que... Pero esto de regalar... Que cumple con la función de representación de lo que nosotros somos en el país. Sí, claro. Si es que evidentemente, Mávila, si es que evidentemente se demuestra que estas personas, que estos colegas míos han tenido un proceder inadecuado, evidentemente tienen que ser sancionados. Gente que miente en sus hojas de vida con respecto a sus estudios, que puede enviar regalos. Es decir, no todas las acusaciones o no todas las denuncias o sospechas que hay en torno a estos congresistas, así como no todas son ciertas, no todas son falsas. Evidentemente hay responsabilidad. Hemos escuchado congresistas de la bancada hablar, no hemos necesitado simplemente más que oírlos para decir, no puede ser posible que esta gente esté en el Parlamento, y hay una responsabilidad de Fuerza Popular de haber llevado a esta gente. Dos partes, Mávila. Uno es, en aquellas denuncias que se hayan presentado, nosotros tenemos que esperar todo el proceso para poder pronunciarnos al respecto. Yo ahorita no me parecería válido. ¿Pero no los están protegiendo en la Comisión de Ética? En lo absoluto. Archivando los procesos o desestimando la participación de testigos, por ejemplo, trabajo que están haciendo en la Comisión de Ética, a mí me parece que es un muy buen trabajo. Porque hay testigos que han salido muy molestos y que han dicho, a mí no me dejan hablar, esto es una protección total, claro. Yo más bien haría una reflexión. ¿Saben en qué comisión nosotros no tenemos mayoría, no obstante que tenemos derecho a tenerla? En la Comisión de Ética. No la tenemos. Y eso fue una decisión de la cual yo me enorgullezco como miembro de Fuerza Popular, porque claro, nosotros podríamos haber definido y tendríamos derecho a tener la mayoría ahí, y ahí sí, pues podría haberse insinuado que estábamos haciendo un tipo de blindaje, pero no la tenemos. Entonces las decisiones que se están tomando en la comisión, a mí hasta el momento me parecen muy acertadas. Yo reconozco que el presidente de la Comisión de Ética es una persona sumamente seria y que está haciendo una gran labor. No es la labor más bonita del Congreso, no es la más sencilla, es sumamente complicada, pero tengo bastante fe en lo que ellos están haciendo. Bueno, Kenji Fujimori está activo en las redes sociales. Vamos a ver otro tuit de Kenji. Lo tenemos en pantalla. ¿Lo ponemos? Sí. A ver, switcher, por favor. Teníamos de la pena de muerte. A ver, acá dice, ya no hay terrorismo ni hiperinflación. Respeto la opinión de Miki, pero no pueden prohibir el debate de la bicameralidad. ¿Por qué están prohibiendo el debate de la bicameralidad? Al contrario, a ver, nosotros en el tema de la reforma electoral tuvimos la oportunidad de conversar, de difundir la necesidad que nosotros teníamos de hacer una modificación a una serie de temas referidos a la política en nuestro país. Y lo que señalamos en su oportunidad es que hay tiempos, hay urgencias. ¿Sí? ¿Es más urgente la pena de muerte que la bicameralidad? No, pero puede ir de manera paralela tranquilamente. A lo que me refiero que es la reforma electoral y la reforma política, ¿cuál es la posición que nosotros adoptamos? Y esto sí yo tengo que responder porque como expresidente de la Comisión de Constitución tuve que tomar una decisión y dije, a ver, nosotros tenemos una reforma que tenemos que afrontar y tenemos las elecciones municipales y regionales a puertas. Entonces necesito definitivamente tratar los temas urgentes. Creo que el tiempo me está dando la razón, nos está dando la razón. ¿Por qué? Porque ya estamos casi al límite y menos mal que estamos logrando la aprobación de una serie de reformas como el tema del cronograma electoral, la modificabilidad de normas, el fortalecimiento de grupos parlamentarios, mañana vamos a ver el tema de financiamiento, pero está claro, y de hecho la actual presidenta de la Comisión de Constitución ha señalado que pasamos esta primera ola que era importantísima de abordar para pasar a la segunda, en donde están los temas como por ejemplo el tema de la bicameralidad, y va a ser riquísimo poder discutir sobre el tema. Me parece perfecto. Entonces, claro, esa sería una buena respuesta para Kenji Fujimori, que nos está viendo, y de repente podríamos preguntarle también, aprovechando que está conectado al programa, virtual. Claro, si está de acuerdo o no con lo que viene ocurriendo en la Comisión de Ética y los casos que se han denunciado, en los que se han visto comprometidos varios congresistas. El congresista Miguel Torres está con nosotros aquí, él dice que Ética está actuando de manera intachable y que hay que respetar los procesos. Kenji Fujimori, si nos estás escuchando, ¿estás de acuerdo? ¿Asistirás a la comisión a hacer los descargos del proceso la próxima semana? Aprovechemos esta comunicación virtual a ver si tenemos la suerte de tener una respuesta de Kenji a través de Twitter. La tecnología amable siempre es útil, sin embargo, yo invito también a una reflexión. Ajá. ¿No? El debate es mucho más rico, es mucho más importante realizarlo en presencia, ¿no? Esto se llama en las comisiones, esto se llama el trabajo en el pleno,
Esto se llama... Pero le molestaría que Kenji nos envíe un tweet de respuesta a lo que no me va a molestar en lo absoluto. ¿No? Lo único que invito es a la reflexión de que qué bonito es el debate, pero el debate verdadero, el debate que verdaderamente los peruanos se merecen, es aquel que tengamos nosotros en vivo y en directo, ¿no? Como te digo, en las comisiones del Congreso, dentro del Pleno o dentro de la bancada misma. Eso es lo que nosotros queremos tener, ¿no? Queremos tener un intercambio de ideas, alturado, por cierto. Sí, ¿cuánto van a esperar para que él se presente? ¿O van a esperarlo forever and ever? ¿Cómo se dice? No, ¿Tiene un plazo finito su presentación? Garantizando que haya un debido procedimiento. Si no asistiera, ¿qué pasaría? Ni el jueves ni mañana a las 8 de la mañana. Exacto, si no asistiera por X motivos, si no pudiese ir, ¿qué pasa? ¿Se sigue dilatando esto hasta que No, yo creo ir? que ya el lunes ya deberíamos nosotros cerrar el tema. ¿Y cómo se cerraría salvo si que tenga otro impasse, no se le escucha? otro impasse que tenga Kenji, evidentemente como temas de salud, ¿no? Que ¿Le parecen sospechosos los impases de salud que tiene? No. No. Es real entonces, él se enfermaba, ha presentado sus certificados. Yo espero que sea real, imagínate que fuera falso, sería terrible. No Pero entonces, quiero pensar ni siquiera en esa ¿hasta cuándo lo alternativa. esperan, me dijo? Tenemos las fechas que ya han sido consignadas, ¿Son ¿no? las El día de últimas jueves fechas? y el día de lunes. Sí. ¿Son las últimas fechas? ¿No se le va a volver a citar si él no asiste en estas convocatorias? Dios no quiera, tenga un impasse nuevamente, como te digo, ¿no? Pero si todo corriera de manera normal, natural, yo espero tenerlo así como está tan activo mi amigo Kenji en Twitter. Yo la verdad que lo invito mañana a las 8 de la mañana a que podamos ya escucharlo finalmente y poder pasar este tema para, como tú dices, ver los temas que son más importantes definir, claro, y que son más Muy bien, congresista, relevantes, ¿no? Nos gana el tiempo, pero igual le agradezco su presencia. Vamos a estar atentos a las respuestas de Kenji Fujimori. Gracias, y muy pendientes Mávila, de ese proceso y de lo que se venga, de los debates en el Parlamento. Una pregunta, sí, ya antes de que me olvide, y antes de que me mate nuestro siguiente invitado que está esperando, el doctor Heriberto Benítez, el tema de las facultades. ¿Ya hay una decisión de bancada? ¿Van a apoyar a la presidenta del Consejo de Ministros en el otorgamiento de las facultades? Todavía no hay una decisión de bancada. Sin embargo, déjame decirte, Mávila, que en lo personal yo tengo una mala sensación al respecto. Venimos de una primera experiencia de delegación de facultades en donde yo siento que el Parlamento fue burlado porque trataron de meter normas de contrabando cuando no se les había autorizado evidentemente a ello. Y lo segundo es que no entiendo esta doble faceta de la primer ministra, ¿no? Que nos dice, sí, estamos tratando de consensuar, de trabajar en equipo, y de llevar proyectos sumamente aterrizados, que es lo que ha dicho. Es decir, este tema... Esto en concreto, ¿no? Ha pedido el congresista Becerril, incluso necesitamos ha dicho, sí, va a ser evidentemente que no suceda lo que sucedió la primera vez, en donde nos dijeron, queremos delegación de facultades, nos pidieron un montón y a la hora que nosotros preguntábamos, ¿y para qué quieren? No sabían para qué querían. En esta oportunidad, evidentemente, tenemos que preguntarles, oye, ¿para qué lo quieren específico? ¿Qué es lo que quieren hacer? Pero hay un ánimo de confiar en Mercedes Arauz, en esta nueva etapa que no te puedo hablar de manera colectiva porque todavía no hemos tomado... Yo, en lo personal, a diferencia tengo algunos reparos específicos. ¿Con ella? Con el actuar que ha tenido. Por ejemplo, y se lo dije el día que le estaban dando la confianza, que le dimos la confianza. Le decía, he leído su discurso, he visto su discurso, la he escuchado y me parece conciliador, me parece respetuoso, qué bueno. Espero que mañana que se vence el plazo, le decía a la Premier, para aprobar, por ejemplo, alertas educativas, que era un tema que nosotros conversábamos, este beneficio para la micro, pequeña empresa, que los capaciten antes de sancionarlos. Y que fue aprobado por unanimidad, incluso con la participación de la bancada de PPK, se ha promulgado mañana porque era el día que se vencía. La primera ministra no me dijo absolutamente nada, no respondió nada al Pleno y lo que descubrí al día siguiente es que no se había promulgado su ¿Se está desilusionando de Mercedes Arauz? O sea, más bien se había observado. Entonces, imagínense... Porque su presentación fue auspiciosa, contó con el apoyo, el voto de confianza, la sensación al cabo de este tiempo es ¿ha una cambiado? Sensación, ojo, lo pongo bien claro, esto es una sensación personal. Yo, la verdad es que... Ahora todo el mundo se protege así, por si acaso es personal. Que lo tengo que hacer, porque primero no soy vocero en mi bancada, y lo segundo es que sí, las sensaciones que yo tengo son sensaciones específicas respecto a que una cosa es lo que estamos mostrando o tratando de mostrar, esta conciliación, esta búsqueda de consensos, y otro los hechos concretos, que me llaman la atención cuando veo a una primer ministra que vota por un proyecto de ley en favor de fortalecer el tema de las aerolíneas, que no sean aerolíneas mega empresas como LAN, pero que después, meses siguientes, lo critica echándonos la culpa. O
o una primer ministra que me dice primero, oigan, sí vamos a apoyar o vamos a avanzar con el tema de alertas educativas, y al día siguiente pues nos lo observa. Entonces, bueno, evidentemente tengo reparos. Tenemos noticias de último minuto. Kenji Fujimori acaba de tuitear, dice: asistiré el lunes a pesar de la violación reiterada a mi derecho al debido proceso, reglamento del Congreso y Constitución. Esta es su respuesta. Entonces, esta noche asistirá el lunes, dice, a pesar de la violación reiterada a su derecho al debido proceso, reglamento del Congreso y Constitución. Muchísimas gracias al congresista Kenji Fujimori por esa respuesta. Gracias también a Miguel Torres. Qué bueno saber que vaya a ir. Yo en realidad lo invitaría a que mañana sea mañana, ¿no? ¿Por qué dilatarlo hasta el día lunes? Bueno, y además aprovechar la oportunidad para asegurarle de que la comisión, si tiene una obsesión, es en que el procedimiento sea un debido proceso, que se cautele todos los derechos que él tiene y que la población se sienta con la tranquilidad, por supuesto, de que las recomendaciones que se tomen finalmente sean las más acordes. Gracias, Miguel, por estar con nosotros, Mávila. Sobre todo feriado. No te preocupes. Vamos a la pausa rápidamente. Heriberto Benítez, abogado del expresidente Alejandro Toledo, está con nosotros para hablar brevemente de este congelamiento de las cuentas que la defensa del exmandatario considera injusto a partir de las investigaciones en su contra. Por supuesto. Regresamos.